Bien, vamos a hablar entonces de lo que es ruptura prematura de membranas, ¿vale? Esto es un tema que está íntimamente relacionado con el tema de amenaza de parto prematuro, porque pueden estar los dos la mayoría de las veces. Y cuando se da una ruptura prematura de membranas, si el feto está prematuro, muy probablemente ese feto vaya a salir. Entonces, por eso es que generalmente se maneja de manera simultánea estos temas. Son temas muy afines y el manejo es muy digamos, muy similar. Bien, muchachos. Cuando nosotros nos dicen ruptura prematura de membranas, inmediatamente nos transportamos a un cliché, que es el cliché de las películas, que inmediatamente se ve que cuando una paciente, una señora embarazada, rompe membrana, anuncia un trabajo de parto inmediato. Eso no es del todo cierto, ¿vale? No es del todo habitual y no es del todo normal que la paciente rompa membranas y después inicie el trabajo de parto. No es normal, ¿ok? Hay unas pacientes, muchachos, que le van a decir a ustedes que ellas tuvieron parto seco. Ustedes se pueden poner a investigar desde ahorita qué es un parto seco y no lo van a lograr. Entonces, yo asumo, en mi experiencia, que las señoras le dicen parto seco a que inician trabajo de parto sin romper membrana. Entonces, eso es un término coloquial que nada más tienen ellas, ¿ok? Que no nos va a decir ni a ayudar absolutamente nada a nosotros. Entonces, no es habitual, muchachos, que la paciente rompa membranas para iniciar trabajo de parto. No lo es, no debe ser, eso no es normal tampoco. Primeramente, vamos a revisar cómo están constituidas las membranas ovulares. Las membranas ovulares, bien, están constituidas por una doble membrana que tienen un origen embriológico distinto, ¿ok? Una membrana externa es de origen corial, como tal, se originan del corion, y la membrana externa se originan de lo que es la cavidad amniótica, de lo que es derivado del disco embrionario, ¿ok? Entonces, una membrana es externa y una interna. La interna viene del disco embrionario y la externa del corion. Bien, cuando tengamos la oportunidad, muchachos, de revisar la placenta y después cuando empecemos a atender el parto, sepamos que eso es prácticamente obligatorio revisarla, tenemos que identificar claramente lo que es la cara fetal y la cara materna. La cara materna están los cotiledones. La cara fetal vamos a ver el cordón umbilical y es una membrana, vamos a ver la parte interna de la membrana donde estaba el líquido amniótico. Ustedes pueden levantar esa membrana y van a ver el espacio o la cavidad del hueco por donde salió el feto. Entonces, eso es un ejercicio que tienen que utilizar o tienen que tratar de hacer y acostumbrarse a hacerlo, muchachos, sobre todo para ver si la placenta está completa. ¿Bien? Cuando hagan ese ejercicio, ustedes tomen las membranas amnióticas, intenten romperlas y ustedes van a ver que no es fácil romperlas con las manos esas membranas. No es fácil. Entonces ustedes dirán, ¿cómo se rompe esa membrana sola? ¿De qué manera? Si es complicado romperlas con las manos, ¿cómo es eso de que la señora estaba tranquila y empezó otro líquido? ¿Ve? Ya vamos a ver qué sucede acá. A la semana, alrededor de la semana 15-16, esta cavidad estaba acá, se repliega a todo esto, formando esto de acá. Entonces tenemos una membrana que es llamada amnios, que es la que está en contacto con el líquido amniótico como tal, y otra membrana externa que es llamada corion, que denota el origen de lo que es el corion, de dónde se origina. Entonces la externa es el corion, la interna es el amnios, que están íntimamente fijadas también por la fibronectina. ¿Ok? Nosotros podemos hacer el ejercicio también de separar el amnios del corion y podemos observar que el corion va a ser la parte más sucia, más vascularizada de la membrana. Y el amnios va a ser va a ser la parte más limpia, la que estaba yendo hacia lo que es la parte fetal. Entonces podemos hacer ese ejercicio e intentar separar las dos membranas y ver sus diferentes características. El corio un poquito más grueso, el amnion un poquito más delgado. El corio vascularizado y como que más sucio y el amnion más limpio, más transparente. Entonces, ¿qué es la ruptura prematura de membrana? Yo no les recomiendo, muchachos, que ustedes abrevien esto cuando estén en la historia clínica porque este término tiene varios términos parecidos que ya vamos a revisar ahorita. La ruptura prematura de membrana se refiere a la ruptura espontánea de las membranas amniocoriales o la membrana o el saco amniótico o amniocorial por lo menos una hora antes de iniciar el trabajo de parto. Digo,
Si que rompió las membranas a las 7 de la mañana y la paciente entró en trabajo de parto a las 8. Tiene que tener por lo menos una hora de haber sido rota. Va antes de iniciar trabajo de parto. ¿Cómo entonces? Eso me lleva a dos preguntas. Señora, ¿a qué hora rompió membrana? Y señora, ¿a qué hora empezaron los dolores? Esas dos preguntas son las preguntas esenciales para hacer el diagnóstico del tiempo de ruptura de membrana. Entonces tiene que tener más de una hora de rotas sin haber iniciado trabajo de parto para decir que es una ruptura prematura de membranas. Entonces, tenemos acá, ya esto es un bebé más avanzado, ya podemos ver las membranas casi fusionadas, íntimamente fusionadas ya, y estas membranas están fusionadas entonces con lo que es la decidua, lo que era antes endometrio, ¿vale? Entonces hay una serie de mecanismos, muchachos, que mantienen las membranas indemnes o las membranas, o digamos que evita que se filtre cualquier tipo de agente hacia las membranas. Y una de ellas es el tapón cervical. La indemnidad de este tapón evita que los agentes externos, las bacterias, los gérmenes, migren y colonicen lo que es la parte de la membrana, de las membranas amniocoriales. Entonces esto nos dice algo, que la parte inflamatoria e infecciosa tiene mucho que ver con la indemnidad de las membranas. ¿Ok? El sitio más frecuente de ruptura de membranas es acá. Entonces debe haber suceder algo acá, una noxa, algo allí que me haga que la membrana se me rompa en este preciso punto, sin que la paciente esté haciendo nada. Entonces, una de las cosas más importantes acá es la ruptura prematura de membrana antes del término. O sea, vamos a combinar los dos temas, el embarazo prematuro con la ruptura prematura de membrana. Entonces, dependiendo de esto, va a ser el manejo, ¿vale? Si hay una ruptura prematura de membrana cerca del término, o sea, entre la semana 24 y 37, sí, hay una ruptura prematura de membranas lejos del término entre la semana 24 y 34, y si hay una ruptura de membranas prematura de membranas antes de la semana 24. Se manejan de maneras muy distintas, ¿ok? Por esto que le estoy diciendo que no me abrevien, porque se puede confundir con RPM, ruptura precoz, ruptura prolongada. Ruptura precoz de membrana es cuando la membrana amniótica se rompe y la actividad uterina o el inicio de trabajo de parto comienza dentro de esa hora. O sea, si dijimos que la ruptura prematura de membrana es después de una hora, esta es menos de una hora. O sea, que la señora rompió membrana a las 7 de la mañana y empezó trabajo de parto a las 7:30. O sea que tenía una hora de ruptura, o sea que es una ruptura precoz de membrana. Bien, ruptura prolongada, también se abrevia RPM, entonces no tiene ningún tipo de sentido, es cuando la paciente tiene más de 24 horas y todavía no ha iniciado trabajo de parto. O sea, la paciente pasa más de 24 horas con las membranas rotas sin iniciar trabajo de parto. La señora, ¿cuándo usted rompió la membrana? La rompí el lunes a las 7 de la mañana. Y vean, ya estamos hoy día jueves. Tiene más de 3 días con la membrana rota, sin iniciar trabajo de parto. ¿Dolor tiene? No ha tenido dolor. Entonces, esto es la ruptura prolongada de membranas. Falsa ruptura de membranas, muchachos. Resulta que, como sabemos que el amnion y el corion entre el amnion y el corion hay un espacio virtual sustituido por lo que es la fibronectina, pudiese haber, porque son membranas semipermeables, un trasudado del amnios a ese espacio y que se forme una especie de quiste. Entonces, ese quiste como tal se puede romper una de las capas y botar el líquido que hay en el quiste, pero el líquido amniótico dentro del feto parece exactamente igual. Entonces, eso llamamos quiste amniocoriónico o falsa ruptura de membranas. Ok, muchachos, en esto sí las tienen que tener claras aquí. ¿Qué es latencia? ¿Qué es intervalo? ¿Y qué es manejo expectante? La latencia, muchachos, es el tiempo que ocurre desde que se rompió la membrana hasta el nacimiento del feto. Desde que se rompe la membrana hasta el nacimiento. Manejo conservador es un manejo destinado a prolongar el embarazo. Ya dijimos con qué beneficio, simplemente con el beneficio de lograr una maduración fetal, si estamos hablando de prematuridad, una maduración pulmonar fetal.
Y periodo de intervalo es el tiempo que transcurre desde que rompe las membranas hasta que inicia trabajo de parto. O sea que tú en la consulta, cuando te llega la paciente, usted va a preguntar es el intervalo. ¿Ok? Señora, ¿a qué hora rompió la membrana? Señora, ¿a qué hora le vino el dolor? Rompió a las 7 de la mañana, le vino el dolor a las 7:30. Ok. Eso que estás preguntando se llama intervalo. Resulta que en la latencia va metido el intervalo también, porque la latencia va desde que la paciente rompió membrana hasta que empezó dolor y hasta que el bebé parió. O sea que el periodo de latencia me transcurre todo el tiempo, incluyendo el trabajo de parto. ¿Por qué les digo esto, muchachos? Porque si yo tengo una latencia, por ejemplo, si la señora me rompió membranas a las 7 de la mañana, me inició trabajo de parto a las 9, yo la ingresé y la paciente me parió como ¿qué te digo yo? A las 7, 8 de la noche, y esa paciente, desde que rompió membranas hasta que el bebé nació, sí tenía una latencia de 2 horas cuando la ingresé, pero desde que, perdón, un intervalo de 2 horas hasta que la ingresé, pero desde que el bebé nació, tienes que sumarle todo el tiempo que la paciente estuvo en trabajo de parto, porque yo estuve con las membranas rotas en trabajo de parto. O sea que tuvo más de 8 horas con las membranas rotas en trabajo de parto. Y esto es importantísimo, muchachos, sacar esta cuenta cuando le vayan a dar salida a la paciente para saber si ese bebé estaba en riesgo de sepsis y para saber si esa paciente tiene riesgo de infección. Entonces, en la consulta, en el triaje, ustedes preguntan en intervalo a qué hora le vino, le rompió la membrana y a qué hora le empezó el dolor. Cuando le vayan a dar salida a la paciente, ustedes tienen que ver la latencia. ¿Cuánto tiempo tuvo la paciente con la membrana rota? ¿Ok? Bien, cuando observamos esta imagen podemos tener la idea, o nos podemos hacer la idea, de qué es lo primero que sale cuando hay una descompresión abrupta del líquido. Sale generalmente lo que tiene menor densidad. Generalmente lo primero que sale es el cordón umbilical. ¿Ok? O sea, el cordón umbilical puede salir cuando hay una ruptura de membrana abrupta. Por lo tanto, es importantísimo que paciente que rompa las membranas de manera abrupta, ustedes verifiquen mediante un tacto que ese cordón no se vino. Si el cordón se viene y el bebé pisa el cordón con la presentación o empieza a encajar, ese bebé va a fallecer. ¿Sí? Va a presionar el cordón y va a morir asfixiado. Entonces, mucho cuidado con eso. La otra complicación que se puede ver es cuando el líquido amniótico sale abruptamente, puede generar una presión negativa y la placenta puede empezar a desprenderse. Son las complicaciones más frecuentes que podemos observar cuando, a grosso modo, cuando hay una ruptura prematura de membrana de manera abrupta. Afortunadamente, la mayoría de estos casos que ocurre ruptura de membrana son cercanos al término, generalmente. Solamente es un pequeño porcentaje que es prematuro. Ahora, ¿cuáles son los riesgos o factores asociados a la ruptura prematura de membrana? Muchachos, exactamente los mismos. Exactamente los mismos que la amenaza de parto prematuro, salvo uno que otro. La vaginosis bacteriana aquí es más frecuente, muchachos, por problemas de flujo vaginal que la amenaza de parto. Es más frecuente aquí, la vaginosis, eso sí. De hecho, la primera cosa que te pregunta la pediatra cuando estés en sala de parto, le pregunta a la mamá es que si ha tenido flujo. Lo primero que le pregunta. ¿Okay? Infección intrauterina, hemorragia del embarazo, traumatismo, parto prematuro previo, embarazo con DIU, muchachos, con dispositivos intrauterinos. Vean, cuando se le coloca el dispositivo intrauterino, se le coloca, muchachos, el embarazo se empieza a formar fuera del DIU. No hay forma ni manera, muchachos, de que ese DIU se meta dentro del feto, no la hay. Él se va a formar acá, el DIU se va a quedar aquí. Ahí se va a quedar el DIU como tal. Entonces no hay manera de que esto pase al feto. Para que pase el feto tiene que romperse la membrana. Y si se rompe la membrana en etapas tempranas del embarazo, se pierde el embarazo. O sea, no hay manera de que yo tenga un feto con una T de cobre en el pecho ni en la frente. Eso no pasa. ¿Okay? Y cuando generalmente nacen, y ustedes ven en la foto en Instagram o en Facebook con la T de cobre en la mano, muchachos, eso es pura joda del médico. En serio. Le ponen la T de cobre en la mano y foto y perfecto. Pero eso no sucede. ¿Okay? ¿Qué es lo que sí puede suceder, muchachos? Que se me rompa las membranas por el roce de la T de cobre con las membranas amniocoriónicas. Eso sí sucede.
se me rompe y empieza entonces a hacer la ruptura prematura de membrana, ¿vale? Por eso es que el embarazo con dispositivo intrauterino es de altísimo riesgo. Incompetencia ítmica cervical, ahí voy. Ahí viene la respuesta a la pregunta de la doctora que me hizo ahorita. Bien, ¿qué es una incompetencia cervical? Es la incapacidad del cuello para mantener un embarazo hasta el final o hasta el término. Esos son cuellos cortos que generalmente no terminan o sea, ya a las 22 o 23 semanas empiezan a dilatar y a expulsar. Son cuellos que no llegan hasta el final del embarazo. Y es lo que ocurre o lo que posiblemente pueda ocurrir con aquellas pacientes que hacen la conización. El estudio que les dije al sacar el cono, dejas un cuello corto. Este cuello corto tienes que hacer un procedimiento que se llama cerclaje, en la cual suturas el cuello para tratar de mantener el cuello cerrado. Ya vamos a ver cuáles son las desventajas y las ventajas ahorita, ¿vale? Pero el resto, muchachos, es exactamente lo mismo que el parto prematuro. Fisiopatológicamente, ¿qué es lo que puede haber pasado aquí? Prácticamente lo mismo, muchachos, solo que aquí no solamente la parte está más asociado la parte infecciosa que la parte inflamatoria, y aquí no es tanto idiopática, aquí sí es más infeccioso, ¿vale? Pero sin embargo puede haber una serie de factores que me la pueden digamos, desencadenar. Tiene que haber entonces rupturas de las fibras colágenas, y las fibras elásticas, obligatoriamente para que haya la ruptura, ¿ok? Tiene que haber un sitio donde hay una falla, ¿bien? ¿Qué pudo haber pasado en esa falla? Que tengas defectos localizados, muchachos, que tengas, por ejemplo, enfermedades con alteración del colágeno, ¿cierto? O puedas tener alguna patología, o por ejemplo, en las pacientes desnutridas, con esa hipoproteinemia, que te haga esa proteína de muy baja calidad, una disminución de la síntesis de colágeno, te puede causar membranas laxas y rupturas de membranas, ¿ok? Disminución de la fuerza tensil de las membranas, que sean membranas débiles o laxas, ¿ok? Que haya proceso inflamatorio debido a la distensión de las membranas en fetos grandes o en embarazos múltiples o embarazos con miomas. Que haya incremento de la producción de prostaglandina de 2 y F2 por proceso inflamatorio, muchachos, un proceso derivado de secundario a una infección. Y generalmente donde están las proteasas, las elastasas, las interleuquinas, los factores de necrosis tumoral, que te causan a nivel del sitio donde está la migración bacteriana, la noxa. Y es ahí donde vas a producir la ruptura. Es por eso que encontramos lo que llamamos un punto crítico. Punto crítico, muchachos, es el sitio donde ocurre la noxa por la cual la membrana se rompe. Entonces, si el punto crítico tuvo por una infección, pueden tener la seguridad de que el punto crítico es este. Si fue por una infección, por migración bacteriana. Si el punto crítico fue por una amniocentesis, que tuvo una punción, va a ser en el sitio de la punción. Si el punto crítico fue donde estaba el DIU, va a ser donde estaba el DIU, donde ocurre la noxa. Puede que ocurra esto, muchachos, que ocurra inicio de la contracción uterina, descenso del feto, y esto hace, cuando las membranas están pegadas acá y las fuerzas se generan hacia afuera, se distiendan y se rompa justamente en este proceso, justamente en este sitio. Eso puede pasar también. Por deformación, estiramiento del orificio, del nivel orificio cervical, como lo acabamos de explicar, ¿vale? Mecanismos de formación de ruptura de dobleces coagulares, cuando tenemos entonces el quiste que se forma, la membrana amniocoriónica, por extravasación del líquido se forma entonces el quiste y se rompe. Generalmente que se rompe es el corium y queda indemne en amnios. Por lo tanto, el líquido que bota es del quiste, el resto queda indemne, ¿okay? Sin embargo, me tiene que llamar la atención porque si se rompió del quiste, muy probablemente el corium muy probablemente esté amenazando el amnios. Así que eso me llama la atención, me tiene que llamar la atención. Y cuando es iatrogénico, muchachos, ¿cómo yo hago la ruptura iatrogénica? Como que es la más fácil. Por el cerclaje, cuando suturo el cuello para intentar hacer el cierre del cuello, puedo punzar accidentalmente las membranas y las rompo. Otra, por la amniocentesis, cuando hago la punción para extraer líquido amniótico. Y la otra, el tacto vaginal, maniobra de Hamilton. El tacto vaginal, muchachos, es cuando se hace un tacto a través del cuello, cuando la paciente está dilatando, y separo las membranas amnióticas de manera circular a nivel del polo cefálico de la decidua. Esto es para estimular el reflejo de Ferguson y para iniciar trabajo de parto, ¿vale? Cuando quiero que la paciente acelere el trabajo de parto. Eso se llama reflejo de Ferguson, maniobra de Hamilton. Cuando haga esta maniobra, accidentalmente el roce de mi mano puede romper las membranas accidentalmente. Entonces le doy vuelta como por la cabeza del feto alrededor de todo lo que es la parte
circunferencial, tratando de despegar la membrana de lo que es la adhesiva. Durante esa maniobra se puede despegar. Entonces, ¿cuáles son las complicaciones, muchachos? La primera complicación que se nos viene a la mente, así se empieza mucho, es infecciosa. Bien, primero que la paciente posiblemente estábamos pensando que tuviese una predisposición infecciosa, migración bacteriana, vaginosis bacteriana, etc. Lo primero que se nos viene a la mente. Bien. Hay complicaciones maternas y fetales, muchachos. Las primeras podemos observar en cuanto a la madre, endometritis. ¿Vale? Eso es después del parto, endometritis. Hemorragia posparto. Todo útero inflamado o todo miometrio inflamado se contrae mal. ¿Okay? No se contrae de manera adecuada. Por lo tanto, tengo que tomar en consideración estos factores de ruptura prematura de membranas cuando esté atendiendo un parto en la rural y tomar la precaución de que esta paciente me puede hacer una hemorragia. Mucho cuidado con eso. ¿Okay? Desprendimiento prematuro de placenta, por lo que le dije, la presión negativa que hace el líquido amniótico, se puede empezar a desprender de la placenta. No es que va a caer como un pedazo de techo, no, se puede empezar a desprender y por ahí una vez que empieza a disecarse y listo, arranca a desprenderse, ¿vale? Compresión del cordón umbilical, como lo dije, cuando hay vaciamiento abrupto, sale el cordón y el feto lo puede comprimir, o que el bebé se quede sin líquido y el útero con la contracción comprime el cordón contra el feto. De esas dos formas tenemos la compresión del cordón umbilical. Y la coreanionitis, que pase mucho tiempo con la membrana rota y se colonice por bacterias todo lo que es la parte del contenido ovular. Entonces, ¿cuánto tiempo me tiene que durar una ruptura de membranas para yo decir que estoy en riesgo? Muchachos, ya solamente con 8 horas de ruptura ya aumenta el riesgo de hemorragia posparto. Solamente con 8 horas. Estamos hablando, muchachos, de que un trabajo de parto en una nulípara puede durar 8 horas o 10 horas normalmente. ¿Ok? Entonces, imagínense que la paciente llegó con 1 hora de ruptura de membranas y tardó 8 horas en trabajo de parto, lo que es normalito. Ahí tenemos un riesgo de hemorragia posparto. Y ya con 9 a 12 horas es más para los procesos infecciosos. O sea que no es muy difícil que una paciente se me contamine posterior a una ruptura de membrana si no sacamos bien esta cuenta. ¿Okay? ¿Cómo hago el diagnóstico? Muchachos, sencillo. Usted ve el chorro de líquido que le corre a la paciente entre las piernas, con un olor muy sui generis, líquido cristalino, puede tener grumos si el paciente está de término, con un olor a hipoclorito. ¿Vale? Primeramente, si eso no me bastó a mí para hacer el diagnóstico o tengo la duda, tenemos otros tipos de diagnóstico, muchachos. Clínicamente está la maniobra de Tarnier. Ojo con esto. Esta maniobra consiste, muchachos, es de desencajar el feto para ver si hay salida del líquido amniótico. ¿Ok? ¿Cómo voy a hacer esto? Recuérdense que una de las cosas para saber si es líquido amniótico o no, lo que está saliendo por vagina, es que yo pueda hacer un estudio de ese líquido. ¿Ok? Por lo tanto, el desencajar el feto no debe de ser por tacto. Tiene que ser por la parte abdominal. Rechazo la cabecita del feto por el abdomen de la madre. Mientras tanto, le voy colocando un espéculo. O sea, primero coloco el espéculo, luego rechazo la presentación por arriba, por el abdomen, y veo si hay salida o no de líquido. Si hay salida de líquido, esa maniobra es considerada Tarnier positivo. ¿Ok? Tarnier positivo. ¿Listo? O sea, no voy a hacer el tacto para desencajar la presentación, porque de esa vaina voy a tomar cultivo. ¿Ok? Mucho cuidado con eso. Entonces, cuando hay salida de líquido, señores, lo primero que tienen que hacer, examen físico, de una, espéculo. Y hay una vivencia de líquido, si hay salió cordón, qué es lo que está saliendo allí, ¿vale? Los otros diagnósticos con los que se pueden apoyar, señores, la ecografía. Si yo tengo salida de líquido, obviamente, desde el punto de vista ecográfico, tiene que tener una disminución de líquido amniótico. Sobre todo, muchachos, cuando la paciente refiere que salió líquido, y ustedes tienen un Tarnier negativo, o sea que ustedes no ven la salida de líquido. ¿Por qué? Porque pudo haber sido dos cosas. O un quiste neocoriónico, que se rompió, ya no salió más líquido, o puede ser que el bebé se quedó sin líquido. Y córrele porque ese bebé está encarcelado ahí con el cordón apretándose. Entonces pueden pasar esas dos cosas, ¿vale? Por eso es que la ecografía es importante allí. La prueba de nitracina, muchachos. La prueba de nitracina es una cintita amarilla que es una de las más utilizadas, es económica, es rápida. Generalmente se tiñe cuando el líquido es un pH alcalino. Normalmente el pH vaginal es ácido.
Si el pH vaginal está alcalino, generalmente podemos asumir que es una ruptura de membrana, aunque posiblemente en algunos medicamentos y pacientes que han tenido relaciones recientes, pues podemos tener falsos positivos. La muestra se toma, muchachos, exactamente de fondo de saco, ¿vale? Se coloca en solución salina y se coloca entonces una tira de nitracina y se puede ver si está 2 rayitas positivo. Entonces la prueba es positiva para nitracina, es en pH alcalino. Posiblemente sea ruptura de membrana. La otra prueba, muchachos, es la arbolización del lecho. Tomamos una muestra exactamente igual, solo que en vez de colocarlas en solución, la colocamos sobre un portaobjeto y se ve al microscopio una imagen muy parecida a esto, como un helecho, ¿vale? Con objetivo de inmersión. Esto se llama prueba de lecho positiva. Podemos verla así un poco sucia cuando hay infiltrado inflamatorio, pero acercamos y vemos esto. Prueba de lecho positiva. Y la amniocentesis con índigo carmín, muchachos. Entonces, sí, ya sé lo que están pensando. Lo sabemos. Lo que siempre me ha parecido a mí, pero bueno, ¿qué voy a hacer? Inyectamos una sustancia azul de Evans. Entonces, si no se rompió la membrana, si no tenía la membrana rota, bueno, se la vamos a romper con la amniocentesis. Un genio. Bueno, instilamos el azul de Evans y vemos si hay salida de ese líquido por vagina. Evidentemente, si hay salida, entonces es positivo para la ruptura. Y si no tenía ruptura, ya le punzaste otra vez, se la vas a producir. Y la fibronectina fetal, muchachos, que es más para amenaza de parto prematuro que dijimos ahorita, ya dijimos, se toma exactamente igual también de fondo de saco, ¿vale? La fibronectina lo vamos a tomar también de fondo de saco. Ahí. Si tienes la opción de hacerlo, porque no todos los sitios hay para hacer la fibronectina. ¿Qué hacemos entonces, muchachos? Con un paciente con un embarazo, con una ruptura de membrana. Si está a término, ahí no hay pataleo. Según el momento obstétrico, si está cefálico, buena posición, todo está bien, va para trabajo de parto. ¿Qué es lo que vamos a tratar de hacer, muchachos? Tratar de reducir el riesgo de infección. Por lo tanto, tenemos que tratar de reducir el periodo de latencia. Entonces, vamos a romper membrana, vamos a conducir el trabajo de parto. ¿Ok? Afortunadamente, la mayoría de los pacientes de término que rompen membrana entran en trabajo de parto de manera espontánea aproximadamente dentro de estas primeras 24 o 28 horas. Así que eso no es muy complicado. ¿Okay? Lo que tratamos es tratar de disminuir el periodo de latencia. Algo acá, muchacho, importante. Eso sí, tienen que ponerle lo que llamamos la quimioprofilaxis intraparto. En caso de que la paciente llegue sin cultivo para estreptococos del grupo B, el cultivo tiene que tener por lo menos 2 semanas, muchachos. Si la paciente llega sin cultivo o el cultivo tiene más de 2 semanas, hacemos entonces la quimioprofilaxis. ¿Con qué la vamos a hacer? Sencillo, penicilina cristalina, 5 millones de unidades y podemos ponerle 2.5 millones cada 4 horas hasta el parto. Listo, ¿vale? Podemos ponerle ampicilina 2 gramos de carga y después le ponemos 1 gramo cada 4 horas, cada 6, hasta el parto. Si es alérgica, podemos utilizar la eritromicina. Ahora, según la recomendación del CDC, muchachos, en toda paciente que hayan tenido cultivo o estén en estas condiciones, que no tenga cultivo, que puede entrar en trabajo de parto y que tenga una reacción alérgica menor a las penicilinas previa prueba de sensibilidad de cefalosporina, le podemos colocar 2 gramos de dosis de impregnación de cefazolina, seguido de 1 gramo cada 8 horas, hasta el momento del parto, ¿vale? Cuando tengamos dudas de lo mismo, y si la paciente no refiere alergia a las penicilinas, ¿vale? Podemos utilizar la cefazolina. Bien, muchachos, ¿qué hacemos con el embarazo pretérmino tardío? De 34 a 37 semanas, muchachos. La dosis de maduración pulmonar es hasta la semana 34. Entonces, tenemos 2 escenarios. Que tengamos un paciente entre las 34 semanas, ¿le ponemos o no maduración? Sí, si tiene las 34, póngale la maduración. Es después de las 34, hasta las 34.6. Póngale la maduración pulmonar, no hay problema. ¿Ok? Tengo una paciente de 37 semanas. ¿Le pongo maduración? No le pongo maduración. Es una paciente que está prácticamente a término. Entonces, igualmente, dependiendo del caso, tienes que ponerle maduración o simplemente le das un manejo para reducir el periodo de latencia. ¿No? Entonces, eso depende de esos dos extremos como tal. ¿Okay? Entonces, siempre y cuando, muchachos, ustedes tengan un embarazo prematuro, menos de 37 semanas, garanticen que el sitio donde la van a atender tenga las posibilidades para atender ese bebé. ¿Okay? Mucho cuidado con eso. Doc, Dime. yo tengo una pregunta. Digamos que
la paciente, la información que me presenta no es confiable. O sea, ella dice como que no ha tenido controles, pero ella dice, ay, estoy como en la 34, 35, pero no sé. Entonces, ¿ahí qué haría? Usted le ¿Le pone, coloco como sí, profiláctica? le pones profiláctica y le pones maduración pulmonar ante la duda, ¿vale? Primero, porque ante la duda ya te voy a mencionar unos efectos de los corticosteroides que no es solamente la parte de maduración pulmonar. Si tienes la duda, se lo colocas, ¿ok? No hay problema. No vas a yo prefiero que peques de masa. De hecho, si fuera malo para el bebé que el corticosteroide matara al bebé, ya lo supiéramos. Colócaselo en cuanto a la duda. Ya te voy a explicar por qué. Bien, Vale, cuando perfecto. estamos lejos del término, muchachos, de 24 a 34 semanas, es aquí que depende de muchos factores. Depende de la edad gestacional, de la condición del feto y la capacidad que tengas para atenderlo. Resulta que este escenario es uno de los pocos escenarios en los que sí puedes hacer por el bebé todo. Puedes hacer maduración pulmonar, le puedes hacer antibiótico profiláctico, como tienes que hacerlo, y puedes hacer tocolítico. Y tú dices, pero bueno, voy a hacer tocolítico con la membrana rota. ¿Para qué vas a hacer tocolítico con la membrana rota? Para garantizar la maduración pulmonar. Resulta que con la membrana rota, el único, en este tipo de escenarios de 24 semanas a 34, la única opción que tienes para que el bebé lo saques es que el bebé haga un signo de infección. Si no, le cumple su maduración pulmonar, le cumple su antibiótico y reevalúas a las 48 horas. Yo tuve una paciente de 28 semanas con una ruptura de membrana y la paciente llegó como hasta la semana 32 con las membranas rotas. Posiblemente cuando son fisuritas de membrana, las membranas pueden volver a sellar y el bebé vuelve a recuperar su líquido. Esa paciente generalmente pasó con un bolsillito chiquitico del líquido amniótico, no tenía signos de infección y se mantuvo hasta la semana 34, cuando el bebé empezó a hacer taquicardia. Entonces, no, ya ahí si hay un signo de infección, sácalo. Pero es aquí donde puedes, en este escenario donde puedes hacer todo, desplegar todas las herramientas para que garantizar una mejor sobrevida del bebé. Entonces, estamos hablando de antibiótico, tocolítico con nifedipina si tiene contracciones, maduración pulmonar y dosis de neuroprotección fetal. ¿Okay? Entonces, muchachos, si ustedes le llega a la paciente con 24 semanas o con 25 semanas a Guapi y ven pérdida de líquido amniótico y la paciente empieza con dolor, ¿con qué me la van a mandar? La remiten para acá, ajá, pero ¿con qué? Pónganmele algo. ¿Qué le van a poner? ¿Con qué medicamentos me la van a poner? Pues? ¿De cuántas semanas dijiste? De 25 semanas. ¿Qué le voy a poner? Le dije las 4 cosas que le vamos a poner. ¿Qué les vamos a poner? Por lo menos la profilaxis, antibiótico. Ajá, ¿qué le vas a poner? ¿Qué se le va a poner de antibiótico? Penicilina. Penicilina cristalina. Ajá, puede ser, sí, que es antibiótico. Bien, ¿qué otra cosa le vas a poner? Ampicilina, y si es alérgico, eritromicina. ¿Sí? Ok, perfecto. Ajá, ¿qué otra cosa le vas a poner? La betamidazole. Ajá, correcto. Ajá. Correcto. ¿Qué otra cosa? Un tocolítico, un nifedipina. Nifedipina, correcto. Y falta algo. El sulfato de magnesio para la neuroprotección. El sulfato de magnesio. ¿Ok? Ojo con eso. Son esas 4 cosas que me van a poner en ese tipo de paciente. ¿Oye? El corticosteroide, muchachos, no solamente tiene la ventaja de que produce maduración pulmonar fetal, sino que, además de que disminuye el síndrome de dificultad respiratoria, reduce el riesgo de hemorragia interventricular, enterocolitis necrotizante y de infecciones sistémicas los primeros 2 días postparto. O sea que no solamente se va a beneficiar de lo que es la maduración pulmonar, sino de un proceso antiinflamatorio generalizado que le pudiese dar más adelante alguna complicación, ¿vale? Entonces, mejora muchísimo, no solamente la parte respiratoria, sino desde el punto de vista inflamatorio, la atención con corticosteroides. La utilidad, ¿cómo se compone? Exactamente lo mismo. Ya le dimos entonces cómo se vamos a colocar los corticosteroides. No se consideran, muchachos, los corticosteroides de rutina. O sea, si una paciente tuvo antecedente de un parto prematuro, no le vas a poner y tienen este embarazo,
24 semanas, no le vas a decir, no, le voy a mandar inyección de betametasona a la señora por si acaso para que me abra los pulmones del bebé. No, no, generalmente eso está asociado, el abuso de corticosteroides está asociado con trastornos metabólicos de glucosa y del sistema nervioso central fetal. Cuando es abuso, ¿vale? No se coloca de manera rutinaria, simplemente cuando el feto tenga o esté anunciando un parto prematuro, ya sea por contracciones o ya sea por ruptura. De resto, no se toca, ¿ok? No se pone ambulatorio, ¿listo? No hay que abusar de los corticosteroides. En cuanto a tocolítico, esta guía lo mencionaba solamente el sulfato. Es que se lo va a encontrar mucho. Eso se va a encontrar en muchas guías el sulfato de magnesio como tocolítico de primera línea. ¿Por qué? Porque es endovenoso, ¿vale? Pero no, ahorita dentro del esquema, el de primera línea tenemos la nifedipina. Y del esquema del sulfato de magnesio está más utilizado como neuroprotección fetal. Listo. Ok, no nos amarguemos la existencia con eso. ¿Listo? ¿Estamos claros acá? Sí, doctor. Vale, las preguntas generalmente de los míos son casos clínicos, ¿vale? Ahí no nos vamos a amargar mucho. Apréndanse, por favor, bien lo que es la latencia y lo que es el intervalo que se los puedo poner en casos clínicos, ¿vale? Paciente que rompió membrana el día tal a las 7 de la mañana y parió el día tal a las 8 de la mañana, caída diagnóstico, por ejemplo. ¿Vale? ¿Listo? Listo. Vayan, chicos. Bueno, pues. Vayan, muchachos. Entonces, nos ponemos de acuerdo entonces con el grupo que me toque el día martes para entonces mandar a agendar pacientes. ¿Listo? Vale. Vale, Listo, muchachos. chicas. Vale, gracias. Bueno, Gracias. hasta luego.